Bueno, vamos a hablar sobre el partido del Atlético de Madrid versus el Arsenal. Un partido del cual ya nos imaginábamos que los dos no iban a arriesgar tanto. No son equipos en los cuales eh, eh, sean mucho más de atacar. Son equipos de estratégicamente mucho más de defender y aprovechar las pelotas paradas o un contraataque. Los dos se manejan de esa forma. Pero hoy el Arsenal, a estar de local, les obligaba a salir un poco. Yo decía que el Atlético de Madrid ahí podía tomar la ventaja. ¿Por qué le servía el empate en casa? Para mí, o sea, creo que fue algo que me equivoqué. Yo decía que el Atlético en casa, al estar su gente, creo que le obligaba a salir un poco más, a atacar mucho más, y se le vio buenas opciones. Falló mucho también el Atlético cuando jugó en su casa. Pero ¿por qué le conviene más al Atlético jugar de visitante? Porque es bueno contraatacando. Entonces yo lo que decía es que al estar en casa el Arsenal tiene que salir mucho más, tiene que atacar mucho más. Y ahí el Atlético podría aprovechar eso y marcar los goles. Pero hoy me di cuenta que la verdad el Arsenal así no ataca mucho. La verdad, cuando atacas, creo que tiene mucho más jerarquía. La que tiene que hacer la hizo, y eso fue más que todo lo del partido. Al menos el Atlético de Madrid tuvo dos jugadas, una de Giluano y otra de Sorlot, que no pudieron finiquitar la jugada, que no pudieron hacerla bien, y ahí creo que se termina, porque creo que el Arsenal no tuvo mucho más que eso, no tuvo mucho más que el gol, y al menos el Atlético tuvo dos claras, la verdad. Entonces creo que el Arsenal aprovechó la que tuvo y el Atlético no aprovechó las que tuvieron. Entonces ahí creo que termina perdiendo más el Atlético de Madrid, al no saber aprovechar las oportunidades. Eh, y fue un partido parejo, la verdad, que para mí creo que el Atlético de Madrid creo que jugó un poco mejor. Creo que manejó un poco mejor el juego. Creo que Cocker, lo que jugó Cocker también jugó muchísimo, defendiendo, atacando, estaba muy bien. Lo que El peor del partido creo que fue Lukman, la verdad decepcionó en los dos partidos, flojo. Lo que terminó fallando en casa, y lo que no hizo hoy de visitante, no atacó bien, no defendió bien. Creo que fue desastroso el partido de Lukman, y y flojo. Julián Álvarez tampoco es que tuvo su mejor partido, pero algo intentaba. Griezmann lo mismo, trataba de defender, trataba de involucrarse más en defendiendo cuando podía, y podía resolver bien. Tuvo una que otra jugada. Ahorita vamos a hablar, tuvo un penal polémico que vamos a ver que si es o no es. Creo que tuvo dos jugadas polémicas, la de Giluano, que podía hacer el gol, y no fue ni penal, y la de Griezmann, que lo termina pisando, era penal, pero hubo una falta previa que vamos a ver si era o no era. Pero creo que el Arsenal lo tuvo una y la metió, y esa era. Porque no es que tuvo muchas más ocasiones. Creo que era un partido que ya lo habíamos visto en casa, ¿no? Un partido donde se iban a pelear más en medio campo, la defensa, las dos iban a estar muy sólidas, y no iba a haber mucho ataque, mucho así como un Bayern PSG. Entonces creo que eso le fue beneficiando más al Arsenal a estar en casa, y en ayuda con su gente. Creo que les dio un poco más de ánimos para mejor defender bien, aunque no creo que el Atlético haya defendido mal. Creo que los dos hicieron algo bien en defensa, solo que el Arsenal aprovechó la que tuvo, y eso fue lo que terminó dándole la victoria al Arsenal. Para mí, errores que tuvo el Atlético de Madrid, la verdad, yo no hubiera sacado a Julián Álvarez. Para mí sí, que Julián Álvarez no esté teniendo su mejor partido, para mí no lo puede sacar tan temprano. Para mí Julián Álvarez es un jugador que te da todo. Es un jugador que te baja, que te puede presionar bien. Es un jugador que la verdad, así tenga un mal partido, te puede resolver en una jugada, te puede hacer un gol. Como ya lo vimos en la Copa del Rey, que él fue el que te termina, aunque la perdiste por penales, que sí, que él falló, pero él fue el que te llevó a penales. Fue una jugada inventada por él.
que le dan el pase, engancha, amaga y gol. O sea, es algo que te lo podía dar Julián. Y se quedó demostrado que en los últimos minutos faltaba de un Julián, quedaba solo Sorlo y no podía pasársela a nadie. Y Baena, la verdad, no es un jugador que te vaya a generar lo que te genera Julián. No es un jugador, para mí, Baena no es bueno. No lo podía sacar. Y Thiago Almada, que la verdad tampoco se vio mucho de Thiago. Creo que podía aportar mucho más, creo que estaba aportando mucho más Julián que lo que aportó Baena y que lo que aportó Thiago. Entonces, para mí creo que es un cambio errático, creo que es un cambio que era innecesario. También Griezmann, o sea, no puede sacar a esos dos jugadores porque Griezmann también, un buen pase, una buena jugada. Creo que sí tenía que meter a Sorlot, pero no sacar a Julián ni sacar a Griezmann porque esos dos te pueden formar un partido, te pueden ganar un partido entre ellos dos. Y eso se terminó viendo. Por ejemplo, al último que el Atlético de Madrid más intentó atacar, Sorlot a veces quedaba solo, no había otro más para atacar, sino era solo Sorlot. Baena se quedaba muy atrás. Thiago Almada casi ni lo vi, entonces me parece que la verdad fue un cambio errático de parte de Simeone, la verdad, creo que no, no creo que analizó bien eso. Porque la verdad, Julián Álvarez, por más el partido malo que haya hecho, no lo puede sacar. A tu mejor jugador de la plantilla, porque aceptemos que la plantilla del Atlético de Madrid, el mejor jugador es Julián Álvarez. Bueno, Griezmann por ahí, pero la verdad, creo que Julián Álvarez es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Nunca se saca a su mejor jugador. El Barcelona, cuando saca a Lamine Yamal, así tengo un partido malo, no lo saca. ¿Por qué? Porque en una jugada te puede hacer un gol. El Real Madrid nunca saca a Mbappé, a Vinicius lo ha sacado, pero porque en alguna jugada te puede hacer un gol. Y es lo mismo que pasa. Tu mejor jugador no puede salir y menos al minuto 68, 69. Está muy temprano para salir. Yo te digo, bueno, un 80 ya está cansado, pero un 69 todavía tenía tiempo para poder hacer algo y se vio reflejado, como ya venía diciendo, que en los últimos minutos le hacía falta a Julián, le faltaba un enganche como Griezmann y por eso el Atlético de Madrid también creo que termina perdiendo el partido, al no hacer bien los cambios, al no moverse muy bien, y creo que ahí el Cholo se termina equivocando en los cambios. De ahí el Arsenal creo que hizo lo suyo, defendió bien, lo que pudo la hizo, la verdad me gustó mucho, la verdad Gyökeres, lo que cubrió ese balón Gyökeres hoy, la verdad fue espectacular. Cada balón que llegaba lo peleaba y lo ganaba. Eh, y intentó todo. Para mí creo que fue el mejor del Arsenal, más los defensas, Saliba y no mucho más que eso. Entonces, eh, es un partido el cual creo que lo pierde más el Atlético que lo gana el Arsenal. ¿Por qué? Porque tuvo dos ocasiones claras por las malas decisiones de Cholo, los malos cambios que no le dieron nada. Por ahí Molina intentó hacer algo, pero tampoco mucho. Y creo que con Julián y con Griezmann en cancha creo que hubieran aportado mucho más. Entonces para mí ahí se termina equivocando muchísimo el Atlético de Madrid y terminan perdiendo la serie.